tardes a todos. El día de hoy voy a comenzar con explicarles cómo va a estar estructurada su práctica de esta semana sobre crucero. Entonces vamos a comenzar primero con el HTML, que debe de llamarse crucero.html, y es el siguiente archivo que están viendo ahora en pantalla. Tenemos los elementos básicos de HTML, donde tenemos el título, el link de acceso al CSS, que en este caso se llama estilo.css. Después tenemos en el body todo nuestro formulario. En H1 tenemos un título que se llama reserva. En el form tenemos un identificador de este formulario que es crew. El action es el envío.php y el método que vamos a utilizar el día de hoy es el post. Después tenemos unas etiquetas y un select que tiene el nombre de destino, igualmente como la etiqueta. Y aquí tenemos varias opciones de destinos a ese crucero. La primera opción va a estar seleccionada por default por el medio del selected y el valor que vamos a tener es vacío. Después tenemos el letrero, que es el que va a mostrar al usuario, que se llama seleccione. La opción número 2 tiene el mismo valor que la etiqueta que muestra a nuestro usuario, que es Caribe. Igualmente Bahamas, Mediterráneo, Hawái y México. Son todas estas las opciones que tenemos para nuestro primer select. Después tenemos otro label que aquí ponemos la fecha de salida y en el input tiene un identificador que se llama A, un tipo de dato que es date, que es para fecha. Después tenemos el nombre, que es salida. El valor que le vamos a dar inicial a esa celda es vacío. El mínimo, fecha mínima que podemos poner en esta entrada es 1 de noviembre del 2020. Y el máximo pusimos el 31 de diciembre de 2023. Este input es requerido y autofocus. El siguiente label es fecha de llegada. En el input tenemos un ID en B, un tipo de dato, date, que es para fecha. El nombre es llegada. El valor igualmente está vacío. Después tenemos el mínimo, 1 de noviembre del 2020. El máximo, 31 de diciembre de 2023. También es requerido y es autofocus. Después tenemos el siguiente label, que es número de personas. Como mínimo, una persona, máximo 8. Después tenemos un input, que es de tipo rango. Un nombre que le damos a este, que es cantidad P, que se refiere al número de personas. El mínimo es una persona, el máximo son 8, igual como dice aquí el letrerito o el label. Y el valor que le ponemos aquí inicialmente es en 0. Y el step, que va a incrementar de 1 en 1 en el rango. Igualmente es requerido y autofocus. La siguiente etiqueta o label es el número de habitaciones. Igual pongo aquí un mínimo de 1 y un máximo de 5. En el input es de tipo rango. Igualmente tenemos un nombre que es cantidad H, cantidad de habitaciones. El mínimo es 1, máximo 5. El valor es 0 y el step es de 1. También es requerido este campo y autofocus. El último label que tenemos es paquetes. En paquetes tenemos un select que tiene el nombre de paquetes, es requerido y tenemos estas opciones. La primera, que está por default seleccionada, va a ser esta de seleccione, que es el letrero, y en el valor le ponemos vacío. En opción número 2 tenemos el valor de 120 y la etiqueta del paquete 1. La opción número 3 tenemos el valor de 150 y el paquete 2, que es la etiqueta que va a aparecer para el usuario. Y en la última opción es 200, el número que tenemos en el valor, y el paquete es el número 3. Aquí vemos la diferencia entre este select y el primero que teníamos. En este no es necesario que nosotros a la base de datos almacenemos el mismo nombre que nosotros tenemos aquí. En este ejemplo tenemos esta etiqueta que aparecerá en mi formulario a mi usuario y lo que yo voy a guardar en la base de datos es este número. Entonces este número es el que va a ir a la base de datos. Después cerramos el select y después tenemos un input que tiene como ID botón. El tipo es submit, el valor es enviar.
y este es el botón que va a enviar este formulario. Cerramos el formulario, después inmediatamente creo un botón que tiene un ID con botón número 1, es su nombre, y después tengo un href, o sea, una referencia hacia este archivo que se llama consulta.php, que más adelante estaremos creando. Y el nombre de este botón es consulta datos, cierro el A de la referencia y el botón, cierro después el body y el HTML. Ese es mi archivo completo de el crucero.html. Después debo de crear un CSS para este formulario. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar ahora el estilo que yo le puse. Le puse al body un background con esta imagen de fondo. Después le puse un background size para que abarque toda la pantalla, que sea cover. Después tenemos el H1, que recordemos que se llama reserva. Y el font size que le puse es de 50. El tipo de letra Georgia. El color azul. El texto alineado al centro. Y este, que es un atributo de CSS, es para dejar espacios. En vez de poner BR, ustedes pueden poner ese atributo, el line height, para que puedan poner el número o la cantidad de píxeles que quieran dejar de espacio. Entonces yo aquí utilicé este con 40 píxeles y el font weight con bold para hacer negritas las letras. Después tengo el hashtag true, mandar a traer ese ID. El formulario va a tener este estilo. El background va a ser de este color morado, azul. El padding de 10 por 10. El tamaño de ese cuadro de 500 píxeles. Un margen automático. El color es negro. El font size es de 20 píxeles. El borde es sólido, 15 píxeles de color azul. El borde radius, que es para que podamos nosotros curvear las esquinas de mi borde, son de 10 píxeles. El texto alineado a la izquierda y la alineación de los ítems en el centro. Después tenemos otra etiqueta que aquí hace referencia al formulario, que tenemos el identificador, pero para ser más específico ponemos la etiqueta label, que es a la que precisamente van a hacer estos cambios. Entonces el color que puse es el blanco, el font size de 18 píxeles y que sea la letra negrita con el font weight. Después tengo que solamente los select tengan este otro estilo. El color de la letra va a ser de color rojo. El borde va a ser de este color morado, sólido de 2 píxeles. El padding, que va a tener el tamaño de 10 por 10 y el tamaño completo para el largo de ese select va a ser de 130 píxeles. Para los inputs que están con el tipo de dato date, tenemos dos diferentes clases que puse. Voy a referenciarlos con el hashtag y el A y hashtag B. Voy a poner el color de la letra en color rojo, el borde de este color morado, sólido de 2 píxeles, un padding de 10 por 10, un tamaño de 130 píxeles. Después tengo el botón, que nosotros ya sabemos utilizar los botones y obviamente ponerle su estilo. Aquí puse que el botón tuviera todos estos elementos, que el background fuera de color amarillo, el borde de color azul y la letra en color azul violeta y que tuviera todos estos elementos. Hacemos el hover de ese mismo botón, que tenga un background de color azul claro, un borde en color rosa sólido de 5 píxeles y un padding de 15. Igualmente voy a hacer lo mismo para el botón número 1, solamente que cambié los colores. En el background le puse este color verde pistache, el borde es azul y el color de la letra es color naranja, para que se diferenciara uno del otro. Y igualmente cuando yo pase el cursor va a cambiar de color este botón 1 y el color que va a poner ahora es este color azul claro. El borde va a ser de color rosa sólido de 5 píxeles y de padding 15. Y después tengo una tabla que posteriormente voy a utilizar, el texto alineado al centro de esa tabla, un tamaño de 100% para que abarque toda la pantalla, un borde de 5 píxeles sólido y de este color azul y el color de la letra de esa tabla en color rojo.
Eso es lo que tengo sobre el estilo que yo le di a este ejemplo del crucero. Ya teniendo mi código de HTML y mi CSS, voy a pasar ahora a la conexión, que en el de conexión lo único que tienen que cambiar del anterior va a ser la base de datos. En esta ocasión va a ser crucero. Entonces el nombre del servidor va a ser localhost. La base de datos la van a cambiar su nombre de la base de datos. El nombre del usuario va a ser root. El password va a estar en vacío de esta manera. Y ahora para crear la conexión entre la base de datos y este formulario, van a poner una variable que se llame conexión. Van a utilizar la función de MySQL Connect, el nombre del servidor, el nombre del usuario, el password y el nombre de la base de datos, que son las variables que ustedes crearon aquí antes. Ya teniendo el estilo, el formulario, que en este caso se llama crucero.html, la conexión, vamos ahora a ver lo del envío. El envío de los datos es exactamente igual como lo hicimos en anteriores prácticas, solamente que aquí vamos a cambiar las variables y vamos a cambiar también pues el nombre que le hemos dado ahora a las nuevas etiquetas en name que nosotros pusimos en el formulario. Entonces voy a estar haciendo el traslado del formulario de I al envío de C para que podamos identificar cuáles son esas variables. Primero debo de abrir el PHP, crear un include para incluir este archivo, el de conexión.php, que es el que apenas acabamos de ver. Después debo de crear una variable. La variable siempre se crea con signo de pesos y después el nombre que le queramos dar. Y ahora voy a generar un método de captura de los datos para enviarlo a esa base de datos. Entonces yo lo voy a poner a través del método post, que es el que pusimos aquí en el HTML. El método que vamos a utilizar ahora es el método post. El action es envíoc.php, que es el que estoy ahora viendo. Entonces ya creando mi variable, voy a igualarla a este que es signo de pesos-post y después generar entre los corchetes y comillas el nombre que yo puse de mi etiqueta name en el formulario. En la primera, que se llama destino, el del select, el nombre que yo le di es destino. Entonces este nombre es el que voy a pasar a envío en C. Entonces aquí está destino. Cierro el corchete y punto y coma. Después creo otra variable. Yo puse aquí la variable salida, igualmente el mismo método, y el nombre que yo le di en el formulario. Entonces vemos la siguiente, que es fecha de salida. Entonces mi input tiene el nombre de salida. Y así me voy con todos. En el siguiente es llegada. En el otro input es cantidad P. En el siguiente es cantidad H. Y en el último es paquetes. Entonces en envío C debe de estar así. Voy a poner la variable llegada. Voy a enviar por el post llegada. Cantidad P, igualmente cantidad P, cantidad H, en el post cantidad H, paquetes y post paquetes. Esto hace la captura de los datos que ustedes generen en su formulario. Ahora voy a poner un insertar, que es otra variable nueva que estoy haciendo para este archivo. En insertar voy a generar una consulta que voy a utilizar el insert into y el nombre después de la tabla que yo tenga almacenada en mi base de datos. Recordemos hasta ahora que la base de datos se llama crucero y dentro tenemos una tabla que se llama usuarios. Después en usuarios debo de poner paréntesis y entre los paréntesis, que es todo esto, voy a poner el nombre de las columnas que puse en mi base de datos. Entonces esta de destino, así está la columna en mi base de datos, salida, llegada, personas, habitaciones y paquetes. Después cierro el paréntesis, ya que puse todas las columnas en orden en el que yo las puse igual en la base de datos. Y después voy a poner los valores. Debo de poner entre paréntesis y comillas simples cada uno de estas variables que yo acabo de poner. Tengo destino aquí, es la variable que yo puse aquí arriba. Dependiendo también deben de ver que esto coincida, el nombre de mi columna de la base de datos con el nombre de la variable. Y en ese orden
vamos a ir introduciendo los datos. Ya teniendo todos los valores, ya voy a cerrar con el paréntesis y con comillas, punto y coma. ¿Y por qué punto y coma? Porque estoy creando esta variable que se llama insertar. Entonces todos los valores que tenga dentro son los que va a almacenar esta variable. Después genero otra variable que se llama resultado. Utilizo MySQL Query para mandar a accionar esta consulta y debo de mandar por parámetros conexión e insertar. Entonces aquí conexión es, recordemos, la variable que nosotros creamos en este archivo que se llama conexión.php e insertar es la variable que nosotros estamos creando aquí arriba con la consulta esta. Cierro el paréntesis, punto y coma y después creo un if. En el if tengo que pasarle como parámetro el resultado, que es este, el resultado de mi consulta. Entonces, si resultado es correcto, si ya hizo la consulta, entonces voy a poner este letrero con el eco y genero un script. Entonces generará una alerta que tendrá esta leyenda: se ha registrado el usuario con éxito. Cuando yo le dé clic en aceptar a esa alerta, me va a regresar a crucero.html porque yo le estoy indicando que la ventana que va a localizar por medio de la referencia es esta. ¿Okay? Crucero.html y cierro el script. Eso es lo que hace este pequeño código. Después, si esta primera función no se cumple, va a pasar al else. Y en el else va a poner otro eco, igualmente un script, una alerta y me va a poner que no se pudo registrar. En el window history.go que regresará a la anterior página. Entonces aquí, dependiendo de en qué página esté, regresará una antes. Y cierro el script, punto y coma, y cierro la llave. Finalmente cierro el PHP y quedaría completa. Tengo hasta ahora 4 diferentes archivos. Tengo el estilo, el HTML, el envío c.php y la conexión. Tengo esos 4. Ahora, por último, vamos a añadir un último archivo más, que es el de consulta.php. Debo de iniciar poniendo un PHP, abriendo PHP, incluyendo otra vez el archivo de conexión.php, que es el que hacemos la conexión hacia la base de datos, una variable, tenga almacenada esa variable, una consulta. Esa consulta se va a hacer por medio del select *from y usuarios. Lo que hace es seleccionar todo lo que tenga esta tabla, la tabla de usuarios. Pongo punto y coma para cerrar esta variable, cierro el PHP y comienzo ahora un HTML normal, pero obviamente nosotros guardamos este archivo con extensión .php y no HTML. Iniciamos con el HTML y aquí creo un título que se llama consulta a la base de datos, el link que me lleva al estilo que yo le puse, se cierra el head, voy a ir al body. Recordemos ahora cómo crear una tabla. En las tablas tenemos esta etiqueta, la de TR, que sirve para generar una fila, y el TH para generar un encabezado de una columna. Entonces, el TH es que me va a aparecer ese texto, pero un poco más grande y en negritas. Genero un TR para generar una fila, y dentro de esa fila generar varios encabezados. Los encabezados va a ser destino, fecha de salida, fecha de llegada, número de personas, número de habitaciones y número de paquetes. Ya después cierro el TR para que yo cierre esa fila y ahora voy a abrir el PHP. ¿Por qué voy a hacerlo aquí? Es que ahora voy a hacer ya la consulta desde la página en HTML. Después de abrir PHP, voy a generar otra variable y que tenga un MySQL Query, que esa es la función que me va a generar esa variable para que obtenga la información de la base de datos. Pongo esa función para hacer la consulta, paso por parámetros conexión
y paso por parámetros usuarios. Conexión, recordemos que es esta variable que nosotros creamos en el archivo conexión.php, y usuarios es la variable que nosotros creamos al inicio, que es esta consulta. Después cierro el paréntesis, punto y coma, ya creé esta primera variable. Después voy a poner un ciclo while que me va a permitir hacer tantas veces yo tenga almacenadas información en mi base de datos, todos los registros hasta que se terminen esos registros que tiene la base de datos. Este ciclo while debo de ponerle primeramente una variable. Esta variable yo la nombré como row y va a tener esta función que es MySQL fetch assoc, que es para que yo pueda sacar la información de uno por uno. Voy a pasarle por parámetros resultado, que el resultado recordemos que es esta variable que creamos antes, que me permite hacer la consulta. ¿Okay? Entonces, este ya va a tener la consulta, ya va a tener los datos, y el MySQL fetch assoc me va a permitir que todos esos datos que los tiene acumulados resultado, los vaya mostrando de poco a poco. Después cierro los paréntesis, tanto de esta base de parámetros como los del while, y abro la llave. Cierro el PHP y este while lo voy a cerrar hasta aquí, hasta acá abajo. Como pueden observar, aquí está la otra llave que cierra. Este while lo va a hacer hasta que no tenga más registros en mi base de datos. ¿Y dónde lo va a poner o dónde lo voy a visualizar yo? Por medio de este otro código que tengo aquí. Tengo otro tr que es para crear otra fila. Y dentro de las filas tengo otra etiqueta que se llama td. Y dentro del td voy a poner este PHP que tengo, que significa que yo voy a imprimir por medio de echo. El row, voy a imprimir lo que tiene row, que es alguno de los resultados o alguna de las consultas del contenido de mi base de datos. Pero aquí yo le estoy especificando con el corchete y las comillas qué resultado de todo es el que yo quiero mostrar en este td. Voy a poner la etiqueta de td, el PHP, el echo y la variable row. Y aquí entre los corchetes voy a ponerle esta de destino, que es el nombre de la columna que yo puse en mi base de datos. Entonces la columna destino va a estar en este td. Después en el siguiente td va a estar todo lo que tenga salida. En el siguiente todo lo que tenga llegada. Después en el siguiente td todo lo que tenga personas, la cantidad de las personas. En el siguiente las habitaciones. Y en el último los paquetes. Entonces así es como va a ir mostrando la información, y este while va a parar de mostrar esta información en esta estructura de tabla hasta que ya no exista ningún registro en la base de datos. Entonces aquí yo cierro el tr, que es este que voy a cerrar, es mi fila, y después abro el PHP, cierro esta llave que pertenece al while, voy a poner esta función MySQL freeResult y voy a pasarle por parámetros resultado para que pueda liberar todo lo almacenado en esta variable. Voy a poner punto y coma y después cierro por último PHP, cierro mi tabla, cierro body y cierro HTML. Entonces con este archivo de consulta.php es donde nosotros vamos a poder consultar, hacer una consulta y que me permita poner los resultados en la pantalla. Voy ahora a mostrarles ya los 5 archivos funcionando. Recordemos que es el HTML, el CSS, el envío c.php, conexión PHP y ahora el último que fue el de consulta.php. Voy a compartirles ahora mi pantalla para que puedan observar cómo se visualiza este ejemplo, para que ustedes lo puedan hacer para su práctica, y les voy a mostrar también la base de datos. Recuerden que tienen que tener abierto su panel de SHAM para que puedan ustedes visualizar correctamente su práctica y en conjunto todos los archivos que nosotros estamos creando ahora, y deben de encender el MySQL y el Apache. Tengo mi panel, voy a seleccionar Apache y MySQL para inicializarlos y poder generar mi práctica. Voy a ir primeramente al localhost
y en localhost voy a ver primero mi tabla, mi base de datos. Para los que tenían duda de dónde encontrar la información que pongo yo en la conexión de PHP, aquí tenemos el servidor. Cuando ustedes lo hacen por vía TCP/IP, que ya conocemos nosotros los protocolos tanto de transferencia como de internet, entonces el servidor lo podrán ustedes cambiar, en vez de poner localhost, lo podrán cambiar por esta IP, que es 127.0.0.1. El tipo de servidor que estamos utilizando es MariaDB, que ese es el que nos brinda Champ. Después tenemos el usuario, que como nosotros sabemos le ponemos root, porque aquí está. Y lo más recomendable es que nosotros, como estamos utilizando un servidor local, que ya sea Sham o WAM, debemos de utilizar el localhost. Ya sea que ustedes lo hagan por medio de localhost, el nombre del servidor, o por esta dirección IP. Cualquiera de los dos es correcta, solamente que una es por medio de protocolos y el otro no. Y ahora les voy a mostrar la base de datos que yo creé para este ejercicio, que se llama Crucero, y dentro de Crucero tenemos una tabla que se llama usuarios, y dentro de usuarios tengo esta información, ya tengo estos registros. Tenemos el destino, que tengo estos dos, salida, llegada, personas, habitaciones y el paquete. Como recordemos, en el paquete hicimos esta función que en vez de seleccionar el nombre, seleccionamos o pusimos el valor de el costo de esos paquetes. Entonces debemos de poner claramente cuál es el tipo de dato en cada una de las columnas para que se agreguen los datos correctamente cuando nosotros le demos en registrar. Asegúrense de crear su base de datos correctamente y su tabla con el tipo de dato que va a almacenar cada uno de estos datos. Voy a pasar a compartir una nueva ventana. Voy a abrir mi localhost y aquí tenemos todas las carpetas. Yo voy a ir a la carpeta de Crucero. Tengo todos estos archivos: conexión.php, consulta.php, crucero.html, esta que es una imagen, el envío c.php y el estilo que yo le estoy dando ahora a estos archivos. Voy a ir primeramente a crucero.html. Me va a abrir mi formulario. Voy a llenarlo. Ahora voy a ponerle Hawái. Voy a ponerle esta fecha de salida y de llegada. Voy a ponerle este número de personas con el rango y qué paquete. Yo le voy a poner el paquete 3 y le voy a dar enviar. Como pueden observar, ya me apareció este script que me dice que es una alerta y que se ha registrado el usuario con éxito. Entonces recordemos que cuando yo le dé a aceptar, va a regresar el archivo crucero.html. Entonces le doy a aceptar y como pueden observar, regresó a ese. Ahora voy a pasarme a la base de datos para hacer un refresh de la página y ver que realmente se almacenó ese dato. Como podemos observar, está ordenado por orden alfabético. El elemento que yo puse es Hawái, la fecha de salida, de llegada, las personas, las habitaciones y el paquete. Recordemos que elegí el paquete 3 y en las opciones pusimos que vale 200 pesos. Entonces aquí aparece. Voy a hacer otra prueba ahora con Caribe y en Caribe voy a poner la fecha de salida, voy a poner esta otra, el máximo de personas y de habitaciones y el paquete número 1. Voy a ponerle enviar, ya me aparece otra vez que se registró con éxito, aceptar y regresa otra vez a crucero.html. Voy otra vez a refrescar mi página. Y como podemos ver, ya está otra vez este de Caribe. Y en Caribe tenemos igualmente todos los datos ya almacenados. Voy a hacer una última, que sea con Mediterráneo. Voy a ponerle que me voy el 1 de diciembre y regreso hasta el 9 de enero. Voy a ponerle esta cantidad de personas y de habitaciones. El paquete que voy a elegir es el paquete número 1 y le voy a dar enviar.
Se ha registrado el usuario con éxito, aceptar, voy a revisar tabla y efectivamente aquí está Mediterráneo. Ahora vamos a hacer la prueba, ya que tenemos ahora varios registros, vamos a ir a Crucero de nuevo, que es mi página donde estoy para reserva, y voy a darle ahora al botón de consulta de datos y como pueden observar, aquí está mi tabla que abarca toda mi pantalla, que tiene un borde en color azul y los datos que están dentro son de color rojo y están centrados toda la información. Entonces voy a acercarme un poco más. En el destino está Bahamas, Caribe, Hawái, Mediterráneo y México. En fecha de salida son todas las fechas de salida de cada uno de los destinos, las fechas de llegada, el número de personas, el número de habitaciones, el número de paquetes. Y esta es la práctica ya completa de cómo hacer una consulta y otra para inserción de datos. Entonces esta del crucero tiene ambas. Espero sus entregas, chicos. Cuídense mucho. Bye bye.